No sueltes la esperanza, vuelve, apriétala en tu pecho para que tu corazón vuelva a latir, que aún a la distancia se acercan los corazones. Escucha los balcones aplaudir. La calle está en silencio, escuchando nuestras voces. Ya es más corta la distancia en el hogar. Se nos cambió la vida. No perdamos más el tiempo y volvamos a empezar. Busquemos culpables, no aumentemos la tristeza, que esto tiene solución. Y aunque las noches se hagan largas, mañana sí, mañana volverá a salir el sol. Algunas entre lágrimas y otras entre risas, y
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar nuevamente conectados a través del medio que usted haya elegido, ya sea por Facebook o por YouTube. Este tiempo que nos reunimos es muy valioso e importante para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. La oportunidad de poder ser edificados a través de la palabra no tiene precio. Mucho más de podernos reunir en familia para poder tener este tiempo de comunión, de bendición y de introspección también, como cuerpo de Cristo, como individuo y como iglesia. Les invito a orar juntamente conmigo para que podamos comenzar, dar inicio a nuestros temas de la noche de hoy. Señor, maravilloso Dios, grande y poderoso, sublime Señor. Gracias, Dios. Al momento, Dios, al día de hoy, hay en nosotros la certeza de que tú estás con nosotros, guardando, cuidándonos. Cada día, Señor, cada gestión, cada movimiento, cada paso nuestro, nos escapa, gran Dios, de tu conocimiento, tu cuidado y tu amor. Bendícenos en esta noche. Danos tu guianza, Señor. Que aquellos quienes están conectados a través de cualquier medio puedan recibir esta palabra, entenderla y ser iluminados por ella. Señor del cielo, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento, Señor, y el conocimiento para poder asimilar esta palabra y que nuestro espíritu sea edificado y nos podamos regocijar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a estar explorando ciertos eventos y personajes también que aparecen en el libro de Hechos, y vamos a estar observando, no obviamente en el macro, sino ciertos detalles importantes de la conversión de Cornelio, y cómo entonces el evangelio también es llevado a los gentiles. Estas ciudades importantes, ¿verdad?, que se presentan, el evangelio llegando hasta Chipre y hasta Cirene, ¿qué representaban esas ciudades? Y cómo nosotros podemos aplicar estos relatos bíblicos y estos hechos, estos datos a lo que nosotros podemos realizar hoy. Cómo Santiago y Pedro se estuvieron encarcelados, y hacernos la pregunta y a ver si alguno de nosotros, el Espíritu Santo, nos puede añadir luz. ¿Por qué unos tienen que irse mientras otros deben continuar? También finalmente vamos a ver a Pablo y a Bernabé en la iglesia de Antioquía, y cómo entonces estos dos hombres son comisionados por una iglesia fuerte, una iglesia de avanzada, una iglesia donde había la revelación y el liderazgo para poder levantar este primer trabajo misional transcultural. Antes de eso, repasemos nosotros un aspecto importante que lo vamos a ver también en los relatos que vamos a ver en el día de hoy. Por uno, recordando nosotros los relatos anteriores, ¿verdad? Queremos hacer notar lo siguiente: una constante en el relato de los hechos es el igual interés del Espíritu Santo tanto por las multitudes como para los individuos. Si nosotros recordamos cómo Felipe salió de medio de una multitud receptiva y avivada en Samaria para ir tras el etíope, cómo Ananías dejó la seguridad de su hogar para ir tras su antiguo perseguidor, entonces nosotros tendríamos que pensar cómo es que Dios se interesa tanto en la multitud como en el individuo. Hoy veremos a Pedro ser enviado a casa de Cornelio, también uno.
Muchas veces esperamos ver la llegada del avivamiento con multitudes, con grandes números de personas. Pero estos hombres, tanto Ananías como Felipe y en este caso Pedro, que lo vamos a ver el día de hoy, fueron capaces de ayudar en la conversión del mundo gentil por ser obedientes a la voz de Dios al ir tras únicamente el individuo y no necesariamente tras las multitudes. Ahora, estos que a su vez se convirtieron en seguidores del Señor fueron los que impulsaron el evangelio, tanto el etíope Cornelio y Pablo, los que impulsaron la llegada del evangelio en medio del pueblo gentil. Cuando vemos en el capítulo 9, ya cerrando este capítulo, vamos a ver a Pedro ministrando y recorriendo ciertos lugares en medio de las iglesias recién formadas y realizando milagros y sanidades. Lo vemos recorriendo Lida, haciendo milagros, prodigios, sanidades, resurrecciones, y una gran cantidad de eventos realizados, sanando a Eneas, resucitando a Dorcas, que era una mujer muy importante dentro de esta ciudad, una mujer que ayudaba a las viudas y confeccionaba túnicas y ropa para los más necesitados. Así es que Lucas presenta esta descripción del ministerio de Pedro no como una nota de la biografía de este apóstol, sino para que nosotros veamos dentro de su plan literario cómo se conduce la conversión de los gentiles. Cuando por medio de la obra misionera de Pedro, esta nueva fase del servicio cristiano está bien encaminada, entonces el autor Lucas vuelve a la obra misionera y a la carrera misionera de Pablo, y se concentra en las labores misionales y en las labores de ministración entre los gentiles. Así es que deja a Pablo por unos cuantos capítulos, se concentra en el trabajo de Pedro, pero esta vez en el trabajo de Pedro acercándose más hacia los gentiles y descentralizando su trabajo de lo que es Jerusalén. Así es que el ministerio de Pedro se ve cada vez más acercándose hacia los gentiles, pero estos gentiles son prosélitos. El relato de Lucas había dejado a Pedro y a Juan predicando el evangelio en las aldeas samaritanas. Al regresar a Jerusalén, entonces se organizan de mejor manera y entonces en esta ciudad Pedro recibe la visita de Saulo durante 15 días. Pero está claro que los apóstoles no se enclaustran ni se quedan en Jerusalén, sino que salieron y ministraron en los grupos de los creyentes recién establecidos. Tales visitas eran importantes porque ayudaban a unificar a la iglesia naciente y a promover un equilibrio en el crecimiento saludable de estas iglesias. Pedro iba recorriendo todos los lugares, pasaba por ellos, recorría, visitaba, saludaba, se quedaba con ellos, predicaba, eran producidos milagros y sanidades, y esto hace referencia al significado misionero de su trabajo. Luego de realizar los milagros de Eneas y de Dorcas, y esto usted lo puede encontrar en el capítulo 9, pasa a hospedarse en la casa de Simón Curtidor. Y esto es importante porque con esta gestión de Pedro, nosotros vemos un cambio significativo en la manera de pensar de este apóstol. Porque de la casa de Simón Curtidor nos dice a nosotros que el judío tenía cierta aversión a algunos tipos de trabajos y de tareas. Cuidar cerdos, trabajar con muertos,
Y en este caso, curtir o teñir pieles no era un trabajo que los judíos viesen dentro de los trabajos honorables por aquel manejo, manipulación de cadáveres de animales para teñir sus pieles. Así es que dentro de toda esta de este contexto del judío de pureza, pues habían ciertas tareas o trabajos que ellos eliminaban dentro de lo que se supone que fuese un trabajo digno u honorable. Así es que Pedro se va alejando cada vez más de este pensamiento sectario y va a pernoctar en la casa de Simón Curtidor. Así es que vemos cómo el cambio de pensamiento y de ideal de lo que debería ser un buen judío va cambiando en el corazón de nuestro apóstol, y entonces de la casa de Simón Curtidor pasa entonces a la casa de Cornelio, porque es allí donde él tiene esta visión de este gran lienzo con estos animales cuadrúpedos, reptiles que Dios le presenta, y le dice las palabras: no llames inmundo, simple, común, aquello que ya yo he santificado. La conversión de Cornelio nos presupone 4 estatutos que tendríamos nosotros que verlos en contexto, y en el contexto del siglo I y lo que representaba para la iglesia, sobre todo para aquellos judaizantes del primer siglo. Primero, Cornelio el buen romano, ya eso presenta una contradicción. Al igual que como un buen samaritano, para el judío no era muy posible o probable encontrar a un buen romano. Cornelio, oficial romano, no era totalmente pagano, era piadoso y temeroso de Dios y daba limosnas al pueblo judío. Así es que pudiésemos ver nosotros un romano que ha sido insertado dentro de la cultura judía y ha aceptado, de hecho se le llama como piadoso y temeroso de Dios, quiere decir que él creía en el Dios de los judíos sin haber aceptado todas las costumbres religiosas o culturales de esta nación. Sin embargo, también, además de ser un romano piadoso y temeroso de Dios, también es un romano incircunciso. Según los judíos, era un gentil o incircunciso, o sea, lo alejaba de la categoría de prosélito. Por lo tanto, su admisión en la iglesia marca una nueva etapa de expansión en el cristianismo. Puede entenderse, por lo tanto, que los apóstoles en Jerusalén prestaran atención especial a este caso, porque sería Cornelio el primer pagano, el primer gentil no prosélito en convertirse en cristiano. Los cristianos no judíos, las notables circunstancias sobrenaturales de la conversión de Cornelio tuvieron que ser un factor importante en que indujo a los apóstoles a aceptar el hecho de que un gentil no circuncidado también podía llegar a ser cristiano, o sea, saltarse la parte o el proceso de convertirse al judaísmo para entonces poder ser aceptado dentro de la iglesia. O sea, eso no es necesario, y es una discusión que se va a establecer desde este momento en adelante, no solamente con Pedro, vamos a ver a Pablo más adelante trabajando este asunto con una vehemencia maravillosa. Tradición, aculturación o evangelio, y esto es sumamente importante porque a medida que nosotros vamos
observando nuestra conducta como iglesia a través de la historia, nos damos cuenta que tal vez hemos cometido algunos de estos errores. La iglesia se enfrenta todavía en una encrucijada en el día de hoy que todavía se cuestiona. Establecemos nuestras tradiciones y creencias, aculturamos mientras evangelizamos o predicamos a Cristo y permitimos que de manera natural Jesús sea inmerso en la cultura de cada lugar. Cuando nosotros caminamos o viajamos por Centro y Suramérica, vamos a notar que las iglesias de Centro y Suramérica y del Caribe son una copia de lo que fue la iglesia puertorriqueña durante los últimos años del siglo XX. Eso responde a dos elementos. Primero, el puertorriqueño se dio a la tarea de manera individual o de manera masiva de evangelizar lo que fue el Caribe, América Central, América del Sur y parte del este de los Estados Unidos para las iglesias de habla hispana. Cuando nosotros llegamos como misioneros a estos lugares, establecimos no solamente la palabra de Dios como base, sino nuestra dogmática, nuestra liturgia y nuestra manera no solamente de hacer nuestros servicios, sino también de predicar, todas esas cosas. Así es que cuando nosotros vamos y caminamos por estos lugares, lo que vamos a ver son pequeños clones de la iglesia puertorriqueña de la segunda parte del siglo XX. Así es que mientras nosotros, el puertorriqueño, iba predicando el evangelio, se encargó también de aculturar las iglesias y los pueblos, mezclando el evangelio con nuestra forma de darle servicio a Dios. Esto no es del todo efectivo o necesario, sino que al permitirle nosotros, si le estoy hablando de lugares tan distantes como en la selva, donde el puertorriqueño fundó y estableció iglesias, y ver cómo son un retrato exacto de lo que nosotros pretendíamos en aquellas épocas, no es del todo correcto, sino que las iglesias deben permitirle a aquellos nacionales que puedan sumergirse en el evangelio y adaptar a su cultura lo que es el evangelio para que pueda convertirse en una herramienta que los demás puedan entender y no como un mensaje extranjero que viene a ser implantado y que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando eso ocurre, el nacional que está mirando de afuera usualmente repele y se aleja porque no se parece a lo que ellos son y no se parece a lo que ellos están acostumbrados. Sin embargo, la Biblia dice que Dios en el cielo va a haber de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. No hay un tipo cultural para poder predicar el evangelio. No hay una leyenda cultural para poder expresar lo que nosotros sentimos hacia Dios. Así es que esto es lo importante en este momento para el judío. Poder llevar el mensaje del cristianismo debe separar lo que son ellos como nación y lo que en ese momento, de ese momento en adelante, habría la apertura para todo un pueblo gentil, tener la experiencia de acercarse a Jesucristo sin los rudimentos nacionales, religiosos y culturales del judaísmo. Bien, Cornelio, el buen romano. Cornelio fue un oficial del ejército romano, un judío patriótico de aquel momento. Vería mal la asociación con este hombre.
Por la siguiente razón, 32 legiones de los italianos estaban establecidas en diferentes provincias del imperio. Fueron compuestas por voluntarios italianos y se les consideraba las tropas más leales al imperio, porque él había sido uno de estos siervos del ejército más leales en la opresión de Israel. Cada judío patriótico de aquel momento estaría prejuiciado contra Cornelio, es lo más probable. Sin embargo, Cornelio fue un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas a los necesitados. Dice, número 1, que como romano típico, él había sido conducido a los dioses romanos, pero al ser expuesto a la religión judía, se había vuelto devotamente monoteísta. O sea, él había abandonado todos estos dioses romanos y se había dirigido solamente al Dios de Israel. Cornelio estaba en la categoría de que los judíos llamaban los temerosos de Dios. Estos gentiles que amaban a Dios, al Dios de Israel, que eran simpatizantes y hasta apoyaban la fe judía, aún así no se convirtieron en judíos completamente en su estilo de vida, en sus rasgos culturales y en la circuncisión. Así que no eran prosélitos, sino que eran gentiles temerosos de Dios. El pueblo judío de aquel tiempo respetaba y apreciaba a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir sus vidas, visitar sus hogares, ni participar en sus comidas, porque eran de hecho gentiles y no plenos convertidos judíos o prosélitos, porque la manera de vida y el corazón de Cornelio habían sido expuestos a lo que era el judaísmo. Él se había convertido en monoteísta, pero al continuar con las prácticas y con su vida normal como cualquier otro romano, ellos no podían juntarse con él. Aún así, nosotros vemos a un hombre que tenía una obvia y verdadera relación con Dios, aunque no fuese o compartiese la cultura judía como parte de su culto, sí él se había acercado a Dios. La Biblia dice que mientras Cornelio estaba orando a la hora novena, y esto nos arroja a nosotros mucha luz, porque la hora novena es la hora tradicional de orar, de oración de los judíos. Fue a la hora que subían Juan y Pedro al templo en el momento de sanar al cojo de la hermosa. Así que esta hora de costumbre entre los judíos nos dice a nosotros cuán enterado y cuán inmerso él estaba en sus creencias. También, como Cornelio relató el incidente a Pedro, y esto lo vemos en el capítulo 10, él dijo específicamente que estaba orando en su casa a la hora novena. Vio en ese momento claramente en visión a un ángel. No fue un sueño ni una revelación, sino una visión que se le apareció de manera resplandeciente, y Cornelio lo sintió tan vívidamente que luego se lo relata a Pedro y le dice, era tan resplandeciente sus vestidos que él estaba seguro de lo que estaba observando. Cornelio es llamado por su nombre, lo que significa de la misma manera en que fue llamado por su nombre Ananías, de la misma manera en que fue llamado por su nombre Saulo, que de una manera personal Dios llamaba a este hombre a su encuentro. Esto nunca se había visto, ¿verdad? De esta manera entre judíos, sí, pero dentro de un romano, del relato de un romano, es la primera vez que vamos a observar esto, y la manera tan reverente que él responde. Cuando el ser que resplandece le da las instrucciones, le dice, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es que probablemente él no sabría quién era Pedro,
pero sabía que debía hacer lo que Dios le estaba diciendo. Este hombre confió completamente en Dios, así es que inmediatamente él fue a hacer todo lo que Dios le había dicho. Cornelio obedece el mandato de Dios y envía por Pedro, y lo que dice aquí nos habla a nosotros de otra característica en el relato y en la forma de ser de este hombre. Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Devoto de quien de él no nos parece a nosotros que este soldado devoto había escuchado de boca de Cornelio la palabra para acercarse al Dios de Israel, y ya sin ser cristiano Cornelio había ganado a un alma para el Dios de Israel. Cornelio no antepone ninguna objeción. Fue hacer exactamente lo que Dios le había dicho y de manera inmediata. Mientras esto está pasando, allá está Pedro teniendo una revelación de este gran lienzo con los animales cuadrúpedos y todo esto, y recibe de Dios una gran lección en casa de Simón Curtidor. En la azotea le dice Dios: no llames inmundo lo que yo he santificado. Así es que, ¿por qué Dios eligió a Pedro para esta tarea y no envió tal vez a Felipe, que es un helenista prosélito convertido al judaísmo, que no tiene problema en acercarse a otros gentiles? Bueno, tal vez parece. Y esto es muy importante. Cuando Dios nos asigna a nosotros una tarea, ciertamente mientras vamos realizando la tarea, algo necesitamos aprender nosotros también en medio de la ejecución de esta tarea. Cuando Dios nos llama a realizar algo, el beneficio es para el que recibe nuestra obediencia y para nosotros, que en medio de la ejecución Dios nos va a ministrar de manera sorprendente. Cornelio estaba esperando a que Pedro llegara. Qué corazón más ansioso por recibir la palabra podemos ver nosotros aquí. Cornelio inmediatamente ve que Pedro llega, sale a su encuentro y se arrodilla. Esto es enseñar, no solamente se arrodilla, sino que adora. Esto es lo que Romano hacía con el César. Al César ser considerado como una deidad, una persona de autoridad, se arrodillaba. Así es que él está reconociendo, no de manera idólatra, sino reconociendo que este hombre tiene una autoridad. Aunque no lo hace de manera correcta, Pedro inmediatamente le corrige. Se nota que él está dando respeto al apóstol, de quien había escuchado a un ser sobrenatural y espiritual hablar. Lo más importante de este relato dice: cuando Pedro entró, toda barrera racial, toda barrera cultural, toda barrera religiosa acaban en el momento en que Pedro decide pasar el umbral de la calle hacia la casa de Cornelio. Sabemos nosotros que en este momento cosas grandes están ocurriendo en el interior del apóstol, y que Pedro pasa a ver un lado distinto de lo que Dios quería hacer con todos los seres del mundo. Pedro explica las costumbres judías. Luego que explica las costumbres judías, habla de la visión que tuvo, y luego pasa a predicar a Jesús partiendo desde Juan el Bautista. ¿Por qué desde Juan el Bautista? Ya esto lo hemos explicado antes. Estos romanos no necesitan enlazar a Cristo con Abraham.
no necesitan enlazar a Cristo con David. Necesitan partir desde Juan el Bautista en adelante, porque ellos seguramente entienden lo que estaba pasando, lo que había pasado con Juan el Bautista, porque habían escuchado de él, habían escuchado lo que había pasado con Juan, habían escuchado posiblemente sus predicaciones y de su llamado al arrepentimiento. Y de Juan el Bautista en adelante, con el gran mensaje de arrepentíos y convertíos, es que comienza Pedro a hablar y a conectar el mensaje de Juan con el mensaje de Jesucristo. ¿Qué nosotros vemos en este relato? Este Señor Jesús es Señor de todos. El sujeto principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio, es la conversión de Pedro, pasando de ser un simple judío creyente de todos los estatutos y de cómo se había estado dando la situación hasta el momento, a pasar a abrirle los ojos, tal y como se le abrieron a Saulo de Tarso en aquel momento, para darse cuenta: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo le interrumpe, porque la salvación ya había llegado. No era necesario que él culminara su discurso, su mensaje. Dios lo lleva allí para que él presenciara lo que ya el Espíritu Santo había hecho. No necesitaban a Pedro para presentar el Evangelio. Ya el corazón de estas personas estaba preparado, y mientras él habla, Pedro es testigo de algo que no se ha visto antes. Cuando cada uno de estos gentiles respondieron al mensaje de Pedro con fe en sus corazones de manera silente, fueron realmente nacidos de nuevo mientras escucharon y creyeron exactamente en ese momento. Mientras escuchando a Pedro, estas personas hacen un pacto secreto y sus corazones se abren a Dios. El Espíritu Santo no espera, no tiene necesidad de esperar a que el evangelista, el misionero, el pastor termine su mensaje en ese momento y de manera sorpresiva. Son llenos del Espíritu Santo. Así que el momento de salvación nosotros no lo podemos determinar. No necesariamente cuando una persona llega aquí, tal vez ya ha tomado la decisión en su casa y simplemente aquí una manifestación pública. No podemos determinar cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, el momento específico, pero sí sabemos cómo en algún de ese momento particular en adelante van a comenzar a surgir cambios. Pedro permitió que el Espíritu Santo interrumpiera su sermón. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra mayor en los corazones de los oyentes, y Pedro tuvo que seguirle la corriente. Creo que en ese momento se dio cuenta que él no estaba a cargo de aquella reunión, no estaba liderando aquella reunión. Pedro se detuvo y entonces llaman a aquellas personas al bautismo. El contexto de este relato implica que mientras Pedro permaneció en Cesarea, la noticia y el revuelo de lo que había pasado en casa de Cornelio se esparció y llegó hasta Jerusalén. Pasó por Jope, pasó por Lida y llegó hasta Jerusalén. La noticia de la conversión de los gentiles debe haber causado un gran impacto en la iglesia de Jerusalén. Hasta donde se sabe, o posiblemente, esta fue la primera vez que los gentiles incircuncisos fueron recibidos y bautizados. Así es que cuando Pedro llega a Jerusalén, dice que aquellos judíos simpatizantes de la circuncisión disputaban con él, se separaban, vacilaban, dudaban, discutían, hacían distinción, discriminaban, se oponían. Todo lo que significaba separarse con hostilidad, no solamente de Pedro, sino de todo lo que estaba ocurriendo, se le puede adjudicar a lo que ellos hacían.
los que disputaban insistían en que la diferencia entre judíos y gentiles aún debía mantenerse, es decir, que los cristianos debían tener relación solo con los que se habían hecho prosélitos del judaísmo y que observaban estrictamente la ley y los rituales. Los demás debían ser excluidos. Cornelio no había sido recibido en la comunidad de judíos en Cesarea, y el activo sentimiento judaizante podía impedir que fuese aceptado en la comunidad cristiana. Todo esto debido al prejuicio que se había ido acumulando entre los judíos a través de las generaciones y del ritualismo, estaban interponiéndose en lo que Dios había realizado ya en casa de Cornelio. Así es que Pedro levanta su voz y dice: esto no puede seguir así. Fíjese cuáles eran las cosas que ellos estaban disputando. Primero, tú has entrado en la casa de un gentil, te contaminaste, faltaste a los rituales de pureza, faltaste a nuestras tradiciones y faltaste a nuestras costumbres. Son incircuncisos, o sea, los labios de estos judíos, los que estaban expresando era total desprecio hacia estas personas que ya Dios había acercado hacia sí. Es increíble. Repito, los labios de estos judíos estaban expresando completamente rechazo a gente que ya Dios había acercado hacia sí. En realidad indica el profundo sentimiento que se había despertado en contra de Pedro y de las acciones que había tomado y en contra de la casa de Cornelio. Los hombres con los cuales había tenido trato no son llamados gentiles, sino incircuncisos. Palabras de amargo reproche en los labios de los judíos piadosos hacia aquellas personas que Pedro había ya bautizado. Has entrado en casa de incircuncisos, y no solamente eso, comiste con ellos. Pedro había comido con hombres entre los cuales por lo general no se tenía en cuenta la clase de alimentos que se servían, ni la forma en que se habían preparado, que cosas que son muy importantes para los judíos. Así es que no estamos hablando de cuestiones espirituales, sino de cosas completamente tradicionales, lo que ellos estimaban como importante para poder aceptar a una persona o no dentro de la comunidad cristiana. Así es que Pedro tiene que afirmar: Dios les ha dado el don del arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento como un don, y también lo es el acercamiento que le sigue a ese arrepentimiento. Dios, por medio de su espíritu, no solamente ha dado a los gentiles la oportunidad de arrepentirse, sino que también ha hecho en su corazón una transformación, de tal modo que después del arrepentimiento llega el perdón, y después de ese perdón todos han sido aceptados por Jesucristo. Después de ese perdón, todos fueron aceptados por Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo puede Pedro oponerse a lo que ya Dios ha realizado? Cuando ellos son bautizados en el Espíritu y hablan en lenguas, no hay audiencia humana. Quien está observando este evento es Dios. Dios es el testigo, Dios es la audiencia, no es ningún hombre. Así que no hay autoridad humana que pueda anular lo que Dios ha provocado. Esto fue único porque no se conocía hasta el momento que un gentil o cualquier persona hubiese recibido a Cristo en su corazón e inmediatamente recibiese el Espíritu Santo. Como no es común que en el libro de los Hechos nosotros viésemos estos dos eventos paralelos en la vida de una persona, es algo completamente nuevo.
Mas fue bueno y necesario que en esta ocasión ocurriese así. Como ya les dije, Dios necesitaba que Pedro observara lo que él estaba a punto de hacer para mostrar que ellos habían recibido exactamente el mismo espíritu y exactamente la misma bendición y exactamente de la misma manera en que los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús habían recibido el Espíritu Santo la mañana de Pentecostés. Los gentiles son puestos en la misma posición de manera paralela a los apóstoles. O sea, no solamente son judíos, no solamente son judíos adeptos al cristianismo, ni siquiera son samaritanos. Es más, no son gentiles prosélitos, son gentiles no circuncidados que habiendo recibido a Jesucristo han recibido el Espíritu Santo de la misma manera en que lo hicieron los apóstoles el día de Pentecostés. No hay diferencia desde este momento entre judíos, griegos, esclavos y libres. Todos son recibidos por el Señor. Los fieles de la circuncisión se quedan atónitos. Los cristianos judíos, se perciben asombrados. Podían haber entendido que ahora Dios sumar a los gentiles a su pueblo por medio del proselitismo, pero que también habrían creído en Dios y se llenaran los gentiles del Espíritu Santo de la misma manera que los judíos, era para ellos algo sorprendente. Pedro recalcó que ellos han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. No solamente fue Dios amando y bendiciendo a los gentiles, sino que lo que hizo por los judíos también lo había hecho por ellos mientras seguían siendo gentiles. Mandó a bautizarles en el nombre del Señor, mostrando que habían sido aceptados dentro de la comunidad que seguía a Jesús, y este bautismo mostró cómo los seguidores de Jesús gentiles podían amar a Cristo desde su nación y desde su cultura. Esta entrada de gentiles a la iglesia no fue un nuevo plan, sino algo que ya Dios había dicho desde el principio. Y andarán las naciones, los gentiles, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando Dios prometió a Abraham que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, Dios no estaba sacando de la manga lo que estaba realizando con Cornelio, sino era algo que ya había sido establecido. Y es algo que la iglesia debe entender. No los que nosotros estamos acostumbrados a ver dentro del cuerpo de Cristo son los únicos merecedores de recibir este don. Este mensaje debe extenderse a los que nosotros entendemos hoy como gentiles, como los apartados, como los que no tienen comunión dentro de los santos. Es importante que los gentiles de hoy sean alcanzados por la palabra del Evangelio. Recuerda la promesa de Jesús de que otras ovejas que no son de este redil también vendrían a los pies de Cristo. Quiere decir que aquellos que nosotros estimamos como que están alejados deben ser acercados también a través del mensaje del Evangelio. Nosotros debemos recordar a Felipe con el etíope, como le dije al principio, a Ananías con Saulo, a Pedro con Cornelio. Con frecuencia muchos de nosotros invalidamos, evaluamos la intervención de Dios en nuestras vidas, mirando la intervención de Dios en otros, pensando que desde nuestra experiencia Dios no actuaría de cierta manera. Debemos tener mucho cuidado. A veces cuestionamos la veracidad de la experiencia de otros, pensando que Dios no actuaría de determinada manera ni con determinadas personas. Sin embargo, tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿A quiénes debe alcanzar la luz del Evangelio? ¿Es a los que han estado más expuestos a la luz o a aquellos que están más allá de donde nosotros podemos ver o alcanzar a observar, porque están tan alejados de la luz que solamente les cubre oscuridad?
¿Lo haría Dios de esta manera? ¿Posee Dios modos metódicos para trabajar? ¿Llama a Dios solamente desde la tormenta o desde el estruendo? ¿O también lo puede hacer de manera apacible? Si usted nota la diferencia entre el llamado de Saulo y el llamado de Cornelio, nos habla a nosotros de cómo y cuán diferente puede ser la experiencia de una persona a otra. Saulo iba lleno de ira, de odio, de rencor, respirando amenazas. Y de esa manera yo me imagino que Jesús lo único que tuvo que hacer fue meterle el pie a aquel caballo, si fue un caballo, ¿verdad? Lo más lógico es pensar que sí, para que aquel hombre que no tenía freno fuese tumbado de aquella cabalgadura y aquel llamado violento con el que se encuentra Saulo de Tarso, le cambia la vida por completo. Pero qué tal vez si nosotros, siendo más tranquilos, más apacibles, estamos viendo desde acá cómo Dios se estremece, revuelca y trabaja tal vez de esta manera tan abrupta con algunas personas, y decimos, no, yo creo que Dios no puede estar ahí. Debemos tener mucho cuidado, porque lo que para unos es el llamado sublime y maravilloso y tierno de Dios a nuestras vidas, no significa que otros no vayan a tener un encuentro abrupto con Dios y servir al Cristo maravilloso de una manera poderosa, como lo fue el caso de Saulo. Otros llamados, ¿verdad? En el caso del etíope, sirve a Dios y conoce a Dios, pero se le acerca la oportunidad de salvación a través de la lectura de las Escrituras. Conozco a un hombre importantísimo, escritor, que recibió a Cristo en su corazón luego de leer en griego, en el original, los evangelios. No hizo otra cosa. Qué manera tan maravillosa de conocer al Señor y convertirse en uno de los escritores cristianos más importantes de este siglo. Sin embargo, otros necesitan una visión, como lo hizo Cornelio. Dios no tiene parámetros y no cabe dentro de nuestras cajas limitadas. Dios es todopoderoso, insondable, magnífico, grande, no lo podemos medir. Otra pregunta que tendríamos que hacerle es si ajusta a Dios a nuestros parámetros religiosos. ¿Por qué pensamos que Dios actúa solo de la manera en que nosotros conocemos, si nuestra vida en la eternidad y nuestro conocimiento es solamente un punto, un grano de arena, al medirlo con la eternidad de Dios? ¿Es más importante para Dios la procedencia de una persona o Él ve lo que hay en el corazón? Tengamos a bien nosotros evaluar todas estas preguntas antes de tener la oportunidad de discernir y de juzgar basado en nuestras propias experiencias. No sabemos detrás de qué obra puede estar operando Dios de manera milagrosa. En este momento quiero pasar a leer, creo que es el capítulo, no le escribí el capítulo 10, si mal no recuerdo, no, el capítulo 11, del 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de griegos creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que todos
a todos, perdón, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en la fe y al Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando nosotros observamos este relato, podemos ver y percatarnos que mientras los que habían salido de Jerusalén iban solamente directo donde los judíos, estos dos misioneros procedentes de Chipre y de Cirene hablaron también a los griegos en Antioquía. Quiere decir que cada vez más se va ampliando el campo de personas que eran receptores del mensaje. La muerte de Esteban provocó que estas personas salieran de manera abrupta de Jerusalén. Así es que Jerusalén deja de ser el centro, la sede por algún momento en este relato, y entonces tenemos ya a dos hombres importantes dentro de lo que es el liderazgo, que sería Bernabé y Saulo, ya no en Jerusalén, sino ahora en Antioquía. ¿Por qué estas ciudades son importantes? Fenicia era el territorio donde se hallaban las ciudades más importantes como Tiro y Sidón. Antioquía es el primer contacto que se menciona entre la iglesia naciente judía y la capital de Siria. Así que después de Roma, de Alejandría, de Éfeso, Antioquía es la cuarta ciudad más grande del imperio. Los hombres de Chipre y de Cirene, que procedían de unas ciudades más cosmopolitas, ¿verdad?, probablemente tuvieron menos vacilación en mezclarse con personas que no tuviesen ese trasfondo judío, porque al ser ellos de estas grandes ciudades tenían mayor contacto con gentiles. Así es que se ve que el evangelio se mueve de un centro religioso a un centro económico, a un centro social, de mayor movimiento social, a un centro de mayor etnicidad. Para nosotros hoy, esto serían las grandes ciudades como Nueva York, como Ciudad de México, como Brasilia o Río de Janeiro. Estas ciudades importantes, Sevilla, Madrid, estas ciudades importantes alrededor del mundo, donde se da un gran intercambio comercial, un gran lugar para intercambio cultural, un lugar donde hay representaciones étnicas de diferentes lugares del mundo. Estos son los otros lugares donde el evangelio está corriendo de manera importante. ¿Por qué es necesario mencionar que la Biblia mencione esto? Porque no solamente en los lugares pobres es necesario escuchar el evangelio, no solamente en los campos, en los lugares, en las montañas, en los lugares alejados. En este momento del siglo XXI, los lugares más poblados son las grandes ciudades, las grandes cosmopolitas, los grandes lugares donde el comercio y el centro son tal vez la economía. Se hace más importante porque si allí hay judíos y se establece el evangelio, hay mayor oportunidad de alcanzar multitudes que desde Jerusalén, porque estas personas, como no son prosélitos, no van a Jerusalén a nada, ni a celebrar fiestas, ni a presentar sacrificios. Así que es necesario establecer el evangelio en lugares donde la gente no tiene ningún vínculo ni con Israel, ni con su cultura, ni con sus tradiciones, ni con sus creencias. Así es que desde las grandes ciudades entonces se produce la predicación del evangelio. Una buena persona para levantar la tarea es tan importante como la tarea en sí. Bernabé es la persona idónea.
Muchas veces nosotros elegimos gente porque tiene capacidades, pero no necesariamente sean los idóneos para hacer el trabajo. Este hombre es bueno, este hombre alienta y posiblemente esto no sea tan versado como Saulo, pero mire cómo la gente lo recibe. Él motiva a la gente, le trae gozo, les alienta, los empuja, les anima. Así es que este hombre lleno de amor, este hombre lleno de fe, este hombre lleno del Espíritu Santo es la persona idónea. Repito, muchas veces la tarea es tan importante como aquel que es elegido para realizarla. Alguien que puede tener las capacidades o las aptitudes para realizar algo, pero no tal vez el espíritu o las cualidades humanas puede echar a estropear una tarea que bien pudo haber sido realizada por alguien idóneo, con un espíritu más dócil y humilde. Les exhorta a que permanezcan fieles en la fe. La lealtad de este hombre es maravillosa, porque con este corazón firme no solamente se encarga de los hermanos, sino que recuerda que allá hubo uno que se ha convertido ya hace algunos añitos, que ha sido enviado de vuelta a su casa, que causó unos cuantos problemas, necesita que se le dé forma. Pues vamos a agarrar a Saulo y lo busca nuevamente, y es la segunda vez que Bernabé hace algo maravilloso por Saulo y lo sumerge dentro de la obra del Señor. Se da un gran avivamiento, surge un gran incremento entre estas personas. Bernabé y su exhortación, el hijo de consolación, ven cómo el aumento del evangelio se da de manera vertiginosa, tanto por su temple como por su tarea. Va y busca a Saulo, se lo lleva a la iglesia de Antioquía, y allí ambos hacen un dúo de trabajo, de enseñanza, de predicación, un trabajo profético también, y realizan una de las primeras tareas misioneras. ¿Cuál fue esa tarea? Número uno, los vemos luego de hacer este trabajo, los vemos a ambos siendo enviados por la iglesia de Antioquía, luego de haber recibido por un profeta la advertencia de que los hermanos en Jerusalén iban a pasar por un periodo de hambre. Así es que ellos recogen la iglesia de Antioquía y ellos van a Jerusalén a llevar todos estos suministros que se levantan. Así es que en un solo capítulo nosotros vamos a ver que aparecen los 4 pilares de colaboración de la movilización misionera. Número 1, atención a los perseguidos. Cuando Bernabé va por todos estos lugares, predicando y alentando a los hermanos y adheriendo a la iglesia, a los gentiles que se habían convertido. Número 2, atención a los pobres, levantando ofrendas para los hermanos de necesidad en Jerusalén. Número 3, la predicación y la movilización de ellos a través de la enseñanza. Y número 4, campos nuevos, la predicación a los gentiles. Todo esto son los 4 pilares de la movilización misionera. Atención a los perseguidos, a los pobres, la predicación audaz y abrir campos nuevos. Así es que vamos a dejarlo aquí. La próxima semana entonces comenzamos a ver cómo Santiago y Pedro pasan a ser perseguidos y cómo entonces la iglesia del Señor comienza en una nueva etapa, lo que es la movilización de los misioneros hacia unos lugares tal vez un poco más distantes de lo que habían alcanzado hasta este momento. Dios les bendiga a todos. Esperamos que hayan sido edificados. Les amamos. Continúen
alcanzando a cada persona que se les sea posible a través de los medios, y manténganse seguros en sus casas. Dios les bendiga.